¿Alguna vez han manejado por una carretera solitaria, de noche, sintiendo que algo los observa desde la oscuridad? ¿Alguna vez han tenido miedo de verdad? De ese que te congela los huesos, te tensa el cuello y te provoca un malestar por semanas. Va mi historia, amigos de esta comunidad. Primero que nada, permítanme felicitarlos por el ambiente que crean, porque hacen que uno se sienta en confianza de contar estas experiencias que no te creerían en ningún otro contexto. A nosotros, a mi hermana y a mi papá, los que lo vivimos, nos ridiculizaron cuando nos atrevimos a contarlo. Se burlaron de nosotros. Le dijeron a mi papá que seguramente andaba borracho. Se burlaron a tal grado que esto, lo que para nosotros es la prueba de que existe lo paranormal, pasó a ser algo de lo que nunca hablamos. Una experiencia que hemos dejado de contar y que ahora, ya varios años después, comparto con ustedes por primera vez. Nosotros vivimos en un pequeño pueblo, a poco más de 1 hora de la ciudad capital. Los conecta una carretera que no está en las mejores condiciones. Es la mayor parte del trayecto de solo 2 carriles y por las noches es muy peligrosa, pues tiene bastantes curvas y en casi su totalidad carece de la más mínima iluminación. Tenemos que recorrer esta carretera continuamente, 2 o 3 veces al mes, ya que mi abuela vive en la capital, en un barrio viejo en el que ha habitado toda su vida. No se lleva muy bien con mi mamá, así que casi siempre vamos solo mi papá y mi hermana o yo, aunque a veces intentamos ir los 3 juntos. Por lo regular intentamos volver temprano, para que no nos sorprenda la noche en el camino. Pero una fatídica ocasión, cuando celebramos un cumpleaños con ella, salimos de la casa de mi abuela pasadas las 10 de la noche, sin la menor idea de la horrible experiencia que estábamos por vivir. Como casi siempre, en cuanto tomamos carretera saliendo de la ciudad, me quedé dormida. Casi siempre me pierdo por completo el viaje, hasta que llegamos a casa y me despierta el carro al detenerse. En esa ocasión, cuando se detuvo, abrí los ojos esperando ver las luces de mi patio alrededor, pero no. Lo único que vi fue la cara asustada de mi hermana en el asiento de adelante. ¿Qué pasó?, le pregunté al incorporarme. Noté que mi padre había salido del coche y yo no podía ver nada alrededor. Nos habíamos detenido al lado de la carretera, en medio de la nada, en completa oscuridad. ¿Qué pasó, Karen?, le volví a preguntar, y mi hermana tardó un momento en volver en sí de su impresión y responderme: se nos atravesó un señor. No sé si lo atropellamos. ¿Cómo que no sabes? Yo no sentí nada, estás loca, le dije mientras salía también del carro para ver en qué locura de mi hermana había caído esta vez mi papá. Vi la silueta de mi papá a unos metros detrás del carro, apenas iluminado por las luces intermitentes. Caminé lentamente hacia él. Cuando estas luces intermitentes se apagaban, la oscuridad era absoluta. No podía ver nada. Mi papá me daba la espalda y no podía ver qué estaba haciendo. Solo estaba agachado, como revisando algo en el piso. «Pa, ¿todo bien?», le pregunté. En el siguiente segundo que lo iluminó la luz intermitente, vi cómo se levantó. Creí que medía más de 2 metros y era bastante más alargado y delgado. Evidentemente, lo que estaba viendo no era mi papá. «Alexa, córrele»,
Gritó mi hermana desde el carro y yo sabía que algo raro pasaba. Corrí y vi cómo desde el lado contrario, al frente del carro, también se acercaba corriendo mi papá. Prácticamente nos lanzamos dentro del auto casi al mismo tiempo y pusimos los seguros. Mi papá prendió el carro y nos dijo que había algo ahí afuera. Él señalaba hacia el frente, pero yo no podía dejar de ver hacia atrás. La silueta alargada se iluminaba con cada luz intermitente y no sé si era yo o mi imaginación, pero cada vez la veía más cerca. «Dale, pa, vámonos», le gritó mi hermana y mi papá seguía viéndose al frente concentrado. Estaba pálido y totalmente empapado en sudor. Miré yo también hacia adelante, hasta donde alcanzaban a iluminar los faros opacos de nuestro coche. Justo en el límite de esa luz, una figura cruzó de pronto la carretera saliendo de la oscuridad. Una figura oscura, delgada, caminando como una persona cuando intenta caminar con la espalda lo más recta posible y sin mover los brazos. Algo totalmente bizarro. Soltamos un grito nosotros dos. Y nuestros gritos, el de mi padre y el mío, escondieron por un momento el grito de mi hermana. Ella estaba gritando: «Aquí está, aquí está», y señalaba un matorral al lado de su puerta a menos de 1 metro de distancia. Cuando volteé, pude ver solo la cara de lo que parecía ser un anciano, como saliendo del matorral, sonriendo con una boca sin dientes, al parecer carcajeándose mientras veía a mi hermana muerta de miedo. Las llantas del carro levantaron una nube de polvo cuando mi papá aceleró a fondo en ese momento. Tomaba las curvas casi a toda velocidad. Y yo cerraba los ojos esperando no ver nada. Nada de lo que estaba allá afuera. Nada que nos asustara al sorprendernos, apareciendo al dar la vuelta en la siguiente curva. Y en una de ellas, ahí estaba. Al salir de una curva, una figura parada en la carretera en medio de ambos carriles, con las rodillas dobladas y las manos arriba como si fueran espantapájaros, pero con su horrible cara de anciano, observándonos mientras parecía reírse de nuestro miedo. Por muy poco mi papá no lo atropelló, pero cuando pasamos junto a él, sentí como si en un suspiro me hubiera robado algo, como si me hubiera quitado algo de vida. Ya no paramos hasta la gasolinera que está ya casi llegando a mi pueblo, y en la que casi siempre hay una patrulla de caminos. Nos bajamos corriendo para hablarle al policía, que salió de la tienda con un café y nos escuchó con atención, de la forma más seria posible, sin burlarse en un solo momento de lo que le contábamos. Algo reportó por radio. No sé bien a qué se refería porque usó códigos, pero entendí en las respuestas burlas de los otros policías para nosotros y para él, porque incluso se tomaron la molestia de responderle con risas y groserías al radio. «No se preocupen, voy a echarle un ojo», dijo el policía, pero lo convencimos de que no lo hiciera si tenía que ir solo, de que lo que fuera que acabábamos de ver no era algo con lo que él pudiera lidiar. Recuerdo su figura al lado de la carretera, observando hacia la oscuridad que nosotros acabábamos de atravesar, mientras nosotros nos alejábamos de él, adentrándonos por fin al pueblo. Mi papá nunca quiso explicarnos bien qué fue lo que él vio cuando se alejó del carro, pero fue una experiencia que le costó problemas de salud de los que aún no se recupera. Nosotros, después de las primeras respuestas, decidimos no volver a contar lo que nos ocurrió esa noche.
Hasta hace poco nos atrevimos a transitar por esa carretera de noche de nuevo y no hemos vuelto a ver nada. Hace meses, en las noticias nos enteramos de unos chicos que solían asaltar camiones de pasajeros en esa zona, esperando en la oscuridad. Los habían masacrado a golpes, dejando sus cuerpos irreconocibles, destrozados. Mi mamá, que no guarda mucha prudencia y habla de forma directa, dijo que probablemente ellos eran los que nos habían asustado aquella vez, que se habían encontrado por fin con su lección. Pero yo tengo una teoría muy diferente al respecto. Y me da mucho miedo pensar que los cuerpos que encontraron pudieron haber sido los de nosotros. Termino de escribirles mi historia con el miedo en la espalda, recorriendo de nuevo mi cuerpo. Mi papá y mi hermana fueron a visitar a mi abuela y apenas mandaron mensaje avisando que salen hacia acá. Ya está a punto de oscurecer.